Vamos a continuar con nuestro estudio de la primera carta del apóstol Pedro. En, en los dos últimos temas hablamos acerca del deber de la sumisión cristiana. Este tema lo partimos en dos partes. El primer capítulo, eh, en el primer capítulo tratamos acerca de la sumisión a las autoridades civiles y dijimos que independientemente de lo que sintamos o podamos pensar acerca de nuestros gobernantes, debemos someternos a ellos por causa del Señor. Y en la segunda parte hablamos acerca de la sumisión de los siervos a sus amos. Y dije que podíamos contextualizar este pasaje a nuestro tiempo, que nos podíamos referir al trabajo, a la relación que hay entre jefe y empleado. Pedro dijo en primera de Pedro 2:18, siervos, estad sujetos a vuestros amos con todo respeto, no solo a los que son buenos y afables, sino también a los que son insoportables. Y dijimos que lo hay. Así que no solamente a los que son buenos, sino también a los que son difíciles de soportar. El tema de hoy, en el tema que vamos a ver el día de hoy, el apóstol Pedro continúa hablando acerca del tema de la sumisión, pero esta vez se va a dirigir a la esfera del matrimonio. Los creyentes debemos de recordar siempre que vivimos en un mundo que es hostil al Señor y por ende también a sus seguidores. Así ha sido desde antes y lo es ahora. Sabiendo eso, lo mejor que podemos hacer es no dar motivo a que la gente del mundo hable acerca de nosotros por causa de nuestro comportamiento, por causa de nuestra conducta. Como cristianos, debemos mantener un buen testimonio ante el mundo en toda relación social. Y nuestro testimonio debe caracterizarse por esta distinción, por ser humildes, por ser sometidos. La actitud de un cristiano debe ser diferente a la actitud de una persona que no conoce de Dios y que no se somete a las autoridades. Es más, la palabra someterse, sujetarse, es mal vista por muchas personas en nuestra sociedad. Al hablar, debemos someternos, como que lo ven mal, no, ¿cómo que someternos? Pero para los cristianos, eh, la palabra de Dios nos enseña que debemos someternos a nuestros gobernantes, a nuestros jefes en el trabajo y en el matrimonio entre esposos. Vayamos al texto que vamos a estudiar esta mañana. Primera de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer los versículos del 1 al 7. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. La prédica la he titulado La sumisión en el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3, versículos del 1 al 7. Leamos. Asimismo, vosotras mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si algunos de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa, y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor, y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como con un vaso más frágil, puesto que es mujer
dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Lo primero que debemos recordar es a quién se está dirigiendo Pedro en esta carta. El capítulo 1, versículo 1 dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. Pedro se está dirigiendo a creyentes que habían salido de los lugares donde ellos vivían a causa de la persecución que se había levantado en contra de los cristianos. Y ahora estos hermanos que habían salido de sus lugares estaban viviendo en las provincias del norte de Asia Menor. Algunos de estos hermanos expatriados se habían casado con personas que no conocían al Señor, que no eran creyentes. Y de allí es que Pedro les va a decir, en primer lugar, a las mujeres, en el versículo 1 al 6, pero en el versículo 1 les va a decir: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos no creen en la palabra o son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres. Y en el versículo 7, Pedro se va a dirigir a los esposos cristianos que estaban casados con mujeres no creyentes. Así que vemos primero que se dirige a las mujeres cristianas con esposos no creyentes, y luego se va a dirigir a los esposos cristianos con esposas no creyentes. Y en nuestra iglesia también tenemos algunas parejas que están en esa situación. Y muchas veces el esposo o la esposa creyente podría preguntarse: ¿cómo puedo hacer para poder, para poder llegar a mi esposo, para poder evangelizarlo, para que él se pueda acercar al Señor? Podría decir: ya no sé cómo hablarle. Le he hablado del evangelio de muchas maneras y muchas veces. Incluso le he puesto versículos por todo lugar donde pasa. Incluso donde se afeita tiene versículos, pero aún así, nada. No hace caso. Pero le digo algo: con ser cargoso, uno no va a convertir a nadie. Entonces, ¿qué podemos hacer? Y eso es lo que vamos a ver en este tema. Algunas parejas de las que estamos viendo aquí, y de forma general, algunas parejas pueden haberse conocido y casado sin que ninguno de los dos haya conocido al Señor antes. Pero luego uno de ellos vino al Señor, pero el otro aún no. La otra situación o el otro caso podría ser que uno, ya siendo creyente, se haya casado con un incrédulo, cosa que no debió hacer, pero ya lo hizo. Así que sea uno u otro el caso, Pedro va a dar instrucciones a los creyentes que están casados en yugo desigual, es decir, donde uno es creyente y el otro no. ¿Y qué pueden hacer para ganar a su cónyuge para Cristo? El versículo 1 inicia con la palabra asimismo, asimismo, o sea, dando a entender que viene de atrás, ¿ok? Asimismo, apuntando al principio general de la sumisión del capítulo 2, versículo 13, donde dice: someteos, someteos por causa del Señor a toda institución humana. Pedro, en este pasaje, no tiene la intención de comparar la sumisión de la esposa a su esposo con la de un esclavo a su amo. O sea, Pedro no quiere hacer esa comparación, sino más bien lo que Pedro está haciendo es mostrar que el principio de la sujeción cristiana involucra todo ámbito de la sociedad, tanto al gobierno, en el trabajo, en la familia, etcétera. Antes de continuar, quiero dejar claro que
en cuanto al valor de cada uno, al valor que tenemos delante de Dios. El hombre y la mujer, en ese aspecto, somos iguales. Ambos somos valiosos para Dios. Dios no hace ninguna diferencia en cuanto a eso. El hombre como la mujer, de igual manera, son valiosos para Dios. Gálatas 3:28 dice lo siguiente: no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, porque todos sois uno en Cristo Jesús. Así que vemos que en Cristo no hay diferencia. No importa si eres libre, esclavo, hombre, mujer, rico, pobre, no importa. Todos en Cristo venimos a ser uno. Y el apóstol Pedro en ninguna parte de su carta da a entender que las esposas sean inferiores a sus esposos. Lo que Pedro hace es resaltar la función, el papel, la responsabilidad que cada uno de ellos tiene dentro del matrimonio. Somos iguales, pero a la vez distintos. Uno podría decir, ¿cómo? ¿Acaso no es contradictorio? Les explico. Somos iguales, pero a la vez somos distintos. Y eso es lo que hace maravilloso las relaciones entre un hombre y una mujer. Eso es lo que hace maravilloso el diseño de Dios en el matrimonio. Y el hecho de ser distintos hace que nos podamos complementar el uno al otro. Si pensáramos igual o fuésemos igual, podríamos decir, ¿qué necesidad tendría de preguntarle a mi pareja si sé lo que me va a decir porque piensa igual que yo? Pero Dios nos ha creado distintos para que podamos complementarnos uno al otro. El hecho que tengamos una función o un papel diferente en el matrimonio, refiriéndonos al hombre y a la mujer, no lo hace a la mujer inferior que, que al esposo. O sea, la mujer no es inferior a su esposo por más que tengamos diferentes roles, diferentes papeles en el matrimonio. Y un ejemplo lo podemos ver en nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no fue inferior al Padre. Filipenses 2:6 dice que Él, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios. En la Trinidad existe una relación de sumisión del Hijo al Padre. Así que no tiene nada que ver con superioridad o inferioridad. La Trinidad es la Trinidad, es Dios. ¿Qué sucede cuando una mujer, siendo igual a su esposo, se sujeta a él aun cuando éste no es cristiano? El resultado de eso es que el esposo no creyente puede ser ganado para Cristo sin palabras por la conducta de su esposa. En el tiempo de Pedro, estamos hablando a mediados del primer siglo, la sociedad era patriarcal, así que se esperaba que la mujer obedeciera, que la mujer siguiera, que la mujer profesara la religión de su esposo. Si el esposo se convertía al Señor, adoptaba la fe cristiana, la esposa tenía que hacer lo mismo. Pero si la mujer se hacía cristiana, allí empezaba el problema, ya que su esposo podía considerarla infiel a él y eso ocasionaba problemas en el hogar. El hecho de que la esposa ahora tenga otra religión, quiera ir con los hermanos, eso generaba problemas en aquel tiempo, en la sociedad del primer siglo. El apóstol Pedro se da cuenta de cuán grande era la dificultad para estas mujeres cristianas.
estas mujeres cristianas, cuyos esposos se negaban a prestarle atención al evangelio. Y esa es la razón por la que Pedro va a dedicar 6 versículos a las mujeres para hablarles acerca de este tema, acerca de su relación con personas no creyentes. Y a los hombres cristianos que tenían una esposa no creyente, a los hombres cristianos que tenían una esposa no creyente, Pedro se va a dirigir a ellos en un solo versículo, en el versículo 7. Algunas hermanas a lo mejor dirán, ¿qué? ¿Un solo versículo para los hombres y 6 para nosotras? ¿Acaso no dijeron que éramos iguales? Bueno, vamos a ver por qué es que sucede eso. Para los hombres cristianos, el problema no era tan complicado como para las mujeres cristianas que tenían un esposo incrédulo, por el mismo contexto en que vivían en aquel momento. Así que Pedro aconseja a las mujeres creyentes que sean sumisas a sus esposos, para que por medio de su conducta ejemplar, ellas puedan llevar a sus esposos a Cristo. Fíjense algo, hermanos, fíjense algo. No siempre necesitamos recurrir a las palabras para evangelizar. A veces sin palabras podemos evangelizar a los que nos rodean, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros vecinos. Muchas veces es posible influenciarlos, impactar sus vidas mediante nuestra conducta, mediante nuestro comportamiento y mostrarles así el camino a Cristo. A veces podemos pensar que bombardeándolos con versículos se van a convertir, pero lo único que hacemos o que a veces sucede es que los alejamos más de Dios. Pedro va a decir en el versículo 2 que los esposos incrédulos, al observar la pura y respetuosa conducta de sus esposas, pueden ser ganados. Que al observar la conducta pura y respetuosa de sus esposas, ellos pueden ser ganados para Cristo. Y este respeto implica no solamente cómo le hablas, sino también cómo piensas de él y de cómo te expresas de tu esposo con los demás. Tal vez con, con las amigas, tal vez con tu familia, con tu mamá. La mujer debe tener respeto por su esposo. Esté donde esté y esté con quien esté. Dios lo ha puesto al esposo en ese lugar para cuidar de ti, mujer, para cuidar de ti. Lo ha puesto como cabeza del hogar. Leamos 1 Corintios 11:3. Pero quiero que sepáis que la cabeza de todo hombre es Cristo y la cabeza de la mujer es el hombre y la cabeza de Cristo es Dios. En una relación matrimonial existen roles, existen funciones que Dios mismo ha establecido, donde el esposo es el líder, la cabeza de la mujer y la esposa es ayuda idónea. Si una mujer cristiana desea ganar a su esposo para Cristo o desea que su esposo madure en su relación con Cristo, ella debe ser sumisa en primer lugar a su esposo. Y el tema de la sumisión es vital en el testimonio cristiano ante la sociedad. El ser sumiso o sumisa no tiene nada que ver con sentimientos, hermanos. No es que me siento o hoy tengo ganas de someterme. Ese no es el punto. No se trata de eso. El someterse es un mandamiento que Dios le ha dado a todos sus hijos, a todos los creyentes. Una persona
que no conoce de Dios, no se somete a la palabra de Dios, no se somete a su autoridad, ni tampoco puede. Si tú te, si tú te sometes al gobierno, a los gobernantes, no es por sentimientos. Si tú te sometes a tu jefe en el trabajo, no es por sentimientos. Y en el matrimonio es igual. Una mujer creyente debe someterse al liderazgo de su esposo, tenga ganas o no tenga ganas. No tiene que ver con los sentimientos. Pedro le dice a las mujeres creyentes que tienen esposos incrédulos: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, de modo que si alguno de ellos son desobedientes a la palabra, puedan ser ganados sin palabra alguna por la conducta de sus mujeres, al observar vuestra conducta casta y respetuosa. Noten que es la conducta la que habla. Cuando el esposo no quiere escuchar o saber nada de Dios, es la conducta de la esposa lo que puede hacer un impacto muy grande en su esposo, de modo que el evangelio pueda ser presentado de la manera mejor posible. El comportamiento de una mujer puede impactar tanto a su esposo que solamente así uno puede compartirle las buenas nuevas de salvación. Leamos los versículos 3 y 4. Y que vuestro adorno no sea externo, peinados ostentosos, joyas de oro o vestidos lujosos, sino que sea el yo interno, con el adorno incorruptible de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Hay un refrán que dice: la hermosura va más allá de la piel. Hoy en día pareciera que este refrán se ha olvidado, no lo conocen o simplemente lo han ignorado por completo. Lo que Pedro está diciendo en este pasaje es que la belleza no debe consistir o enfocarse solamente en la apariencia externa, en peinados ostentosos, en joyas o en la ropa. El problema es que la humanidad hace constantemente juicios de valor en las cosas superficiales. Como dice Primera de Samuel 16:7, el hombre mira la apariencia exterior, pero el Señor, ¿qué dice? Mire el corazón. Pedro, comparen los versículos 3 y 4 que acabamos de leer. La belleza exterior de una mujer con su gracia interior, y enseña que esta última es mucho más importante que la primera. Entonces, ¿está mal que la mujer se peine, se maquille o se vista bien? No, es algo bueno y en algunos casos podría decir necesario. Eso es broma. Pero Pedro no prohíbe que la mujer se arregle o use cosméticos o se vista bien. El énfasis del apóstol Pedro no recae en la prohibición, sino en la prudencia. Una mujer cristiana debe ser modesta. Su preocupación no debe ser tanto lo externo, lo que se ve, sino lo interno, lo que está oculto a la vista. Y lo más importante, queridas hermanas, es desarrollar la belleza interior de un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios, dice la palabra. Una mujer con un espíritu suave, es decir, con un espíritu tierno y sereno, nunca debe ser subestimada, ya que la suavidad no debe ser confundida con debilidad. Las mujeres más hermosas, más efectivas, son aquellas que poseen las cualidades interiores de suavidad y serenidad. Y Dios considera de mucho valor esa belleza. Y son aquellas mujeres
que llegan a desarrollar esas cualidades, las que encuentran favor ante los ojos de Dios. Y cada una de ustedes, queridas hermanas, debe esforzarse por desarrollar, por tener un espíritu tierno y sereno, lo cual es precioso delante de Dios. Leamos los versículos 5 y 6. Porque así también se adornaban en otro tiempo las santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Así obedeció Sara a Abraham, llamándolo Señor. Y vosotras habéis llegado a ser hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor. Pedro, en el versículo 5, recurre al Antiguo Testamento para poder respaldar las exhortaciones que está haciendo en estos versículos. Y habla acerca de cómo es que las mujeres deben de vivir o cómo es que las mujeres del pasado vivían con sus maridos. Y va a mencionar a las santas mujeres del pasado. Y al llamarlas santas, no se refiere o no indica que ellas hayan sido perfectas, sino que se refiere a la relación que tenían estas mujeres con Dios. Dice el texto que estas mujeres esperaban en Dios. En otras palabras, su esperanza estaba puesta en el Señor. Y también dice que se sometían a sus esposos. Y cuando una mujer hace eso, no solo demuestra un espíritu suave y sereno, sino que también goza del favor de Dios. Pedro menciona a Sara en el versículo 6 como un gran ejemplo de sumisión femenina, cuyo respeto y obediencia a su esposo Abraham se extendió hasta en su hablar. Dice el texto que Sara llamaba a su esposo Señor. Llamarlo Señor en aquel tiempo era una expresión oriental eh, que mostraba respeto y sumisión. Hoy en día, no creo que ninguna esposa llame a su esposo Señor. Vivimos en otra época. Las costumbres cambian de lugar en lugar y de cultura en cultura. Ahora a lo mejor tú lo llamas de otra manera, de amor, cariño, como pueda llamar. Aunque pensándolo bien, no estaría mal que de vez en cuando la esposa le llame señor a su esposo, ¿verdad? Voy a hablar con mi esposa acerca de eso después de la prédica. Pedro, en el versículo 6, menciona a Sara como ejemplo de modelo de piedad y obediencia que toda mujer cristiana debe imitar. Y luego, Pedro indica que Sara es la madre de todas las mujeres que temen a Dios. Ustedes son hijas de ella si hacéis el bien y no estáis amedrentadas por ningún temor, dice el versículo 6. Las mujeres cristianas deben poner su confianza en el Señor, como dice el versículo 5, con respecto a las santas mujeres del pasado que esperaban en Dios. Y al hacer eso, una mujer cristiana va a poder enfrentar el temor y los problemas que podrían presentarse al tener un esposo incrédulo. Versículo 7. Algunas hermanas van a decir, ya era hora, ya mucho. Versículo 7. Y vosotros, maridos, igualmente, convivid de manera comprensiva con vuestras mujeres, como un vaso más frágil, puesto que es mujer, dándole honor como a coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Fíjense que en un versículo Pedro le va a dar con todos los esposos y es suficiente. Las instrucciones de Pedro, los esposos creyentes, son breves, probablemente porque la familia normalmente seguía la religión que tenía el esposo. Sin embargo, el esposo necesita instrucciones con respecto al cuidado de su esposa. La frase igualmente
O de la misma manera, no se refiere a que el esposo deba someterse a su esposa en cuanto a la sumisión que hemos estado viendo, porque el esposo es el líder del hogar, es la cabeza de la mujer. A lo que este versículo se refiere es que el esposo a sí mismo, dice el versículo 7, en la relación del matrimonio, tiene que hacer todo lo posible por cuidar, por alentar, por proteger, por sustentar a su esposa, por cuidar la vida espiritual de los miembros del hogar y someterse a las necesidades de su esposa. En ese aspecto, sí, el esposo debe someterse a las necesidades de su esposa. Un duro o irreflexivo esposo cristiano puede causar mucho daño a su familia, mucho daño a su esposa. Puede ser un obstáculo al crecimiento espiritual de la familia. Pedro le dice a los esposos, sean comprensivos, cada uno con su esposa. Un cristiano, un esposo cristiano, antes de pensar en sí mismo, antes de pensar en sus propias necesidades, debe pensar en llenar las necesidades de su esposa. El hecho de ser líder, de ser cabeza del hogar, trae responsabilidades y consecuencias también, porque como líder vas a tener que dar cuenta delante de Dios por la posición que Dios te ha encomendado, por la posición que Dios te ha dado dentro del matrimonio. La responsabilidad de un esposo cristiano es vivir cuidando a su esposa, tratándola con respeto, como a un vaso más frágil, puesto que es mujer. La frase, como un vaso más frágil, se refiere al vigor físico, no a la habilidad moral, espiritual o mental del esposo. Porque hay muchas esposas que son más hábiles, más capaces que los esposos. Pero aquí está hablando acerca del vigor físico, no de otra cosa. Y el hecho que el esposo sea más fuerte, o sea, el más fuerte de los dos cónyuges, hace que él lleve la carga más pesada, que tenga mayor responsabilidad, que sea quien protege, quien provee y quien cuida a su esposa. ¿Y en qué forma puede un esposo demostrar respeto a su esposa? Honrándola, honrándola, siendo considerado con ella, siendo sensible a ella en todo aspecto, emocional, físico y espiritual. Aunque los esposos tenemos autoridad en el hogar dada por Dios, tenemos la responsabilidad de honrar, cuidar y amar a nuestras esposas. Y la mujer, que es más delicada en lo físico y se somete a la autoridad de su esposo, sin embargo, es quien recibe el honor y el respeto de su esposo. Otra razón de por qué los esposos deben honrar a sus mujeres es porque ellas son coherederas de la gracia de la vida. Y después dice, para que vuestras oraciones, y Pedro se está enfocando a los esposos en este momento, para que vuestras oraciones no sean estorbadas. En el caso que ambos sean cristianos, el esposo y la esposa, las mujeres disfrutan de una completa igualdad espiritual con sus esposos. Ambos son coherederos de la gracia de la vida que menciona la palabra. Pero en este versículo estamos hablando de esposos cristianos que están casados con mujeres no creyentes. Así que si uno es creyente y el otro no, no son coherederos a menos que el otro
se convierta al Señor. Lo que estamos viendo en este versículo es que una esposa es una compañera en este don de la gracia que es el matrimonio, porque el matrimonio es una bendición de Dios. Por más que a veces uno pueda tener problemas en el matrimonio y decir, sí, pero hay tantos problemas, mejor estoy solo. El matrimonio es una bendición de Dios. Proverbios 18:22 dice que el que haya esposa, haya el bien y alcanza el favor del Señor. Y eso es gracia, hermanos. Eso es gracia. Y la gracia significa regalo. Pero aquí no estamos hablando de la gracia de salvación, porque cada uno tiene que venir al Señor para ser salvo. Pero independientemente si la esposa es creyente o no, el esposo cristiano debe tratar bien a su mujer. De esa manera, ella, al ver el trato, el cuidado y el amor de su esposo, es muy probable que quiera venir al Señor, porque va a ver la conducta de su esposo, va a ver el trato de su esposo, va a ver lo amoroso que es su esposo y va a decir, ¿por qué no seguirlo si Dios lo ha cambiado? ¿Por qué no seguirlo si veo que es algo bueno? Si un esposo cristiano trata bien a su esposa, la respeta, la honra, sus oraciones no serán estorbadas. Pero cuando un esposo no vive con su esposa según el mandato que Dios nos da, no la respeta, no la honra, ¿cómo le va a decir a su esposa para orar juntos? ¿O cómo va a esperar que venga el Señor si aún no conoce de Dios? A la luz de lo que hemos visto en este pasaje, les pregunto a cada uno de ustedes, y no importa si tu esposo o esposa es creyente o no, me refiero a los que están casados, no importa si tu esposo o esposa es creyente o no. ¿Qué testimonio estás teniendo ante tu esposo o tu esposa? ¿Los estás ganando para el Señor? ¿Estás haciendo un impacto en su vida de tal manera que tu esposo o esposa desee buscar más del Señor y seguir sus pisadas? O si es que no conoce de Cristo, ¿los estás ganando para Él, para que puedan alcanzar la salvación? ¿O los estás alejando más de Dios por tu conducta? Ganamos a otros cuando nuestra conducta es ejemplar, cuando vivimos en obediencia a lo que Dios ha revelado en su palabra. Y eso es verdad para toda relación. Una relación matrimonial sana comienza y se fundamenta en nuestro testimonio cristiano, en el testimonio que demos a la otra persona. Si no queremos que nuestras oraciones de ningún tipo sean estorbadas o que haya algo en nuestras vidas que impidan que Dios conteste afirmativamente en nuestras oraciones, porque nuestro testimonio no es lo que debe ser, cuidemos nuestra conducta. Cuidemos nuestra conducta. Esforcémonos, queridos hermanos, por vivir conforme a lo que la palabra del Señor enseña. Esforcémonos por vivir conforme a lo que la palabra de Dios enseña. Amén.